Respecto a las corrientes pedagógicas contemporáneas, hay una cantidad abundante de material en este momento, porque son muchos los autores que en realidad llevan adelante procesos de investigación respecto al tema. Por eso es necesario hacer un recorte y tomar una línea, una perspectiva y sobre esa trabajar. Yo voy a ir nombrando los autores con los que vamos a trabajar, que son, de pronto es la necesidad que uno tiene de explicitar este recorte para que ustedes se encuentren en otro lugar información sobre corrientes pedagógicas y se den cuenta que es otra mirada, otra interpretación del tema, pero que no invalida la que la escuela adopta. Decía que el espacio curricular está organizado en 3 ejes: eje 1, eje 2 y eje 3. Por una cuestión didáctica, los ejes han sido desarrollados de manera secuencial. Sin embargo, están totalmente vinculados unos con otros. Lo que voy a tratar de hacer ahora es establecer esta relación entre los contenidos de cada eje. El eje 1 gira en torno a una pregunta fundamental dentro del campo de la pedagogía y se refiere a la consulta acerca si es posible el estudio científico de la educación. ¿Es posible el estudio científico de la educación? Este tema, ¿por qué me interesa como docente? Sobre todo, ¿por qué me interesa agregar esta cuestión de científico? El tema resulta de vital importancia hoy porque no siempre la pedagogía ha sido considerada una ciencia. En algún momento se consideró un arte, en otro momento una actividad práctica con limitada posibilidad de especulación. Incluso en este momento mucha gente considera que la pedagogía no es un campo científico. ¿Y por qué se puede producir esa polémica? Para poder trabajar esta pregunta necesitamos salir de este marco e ingresar en lo que ustedes ya deben haber visto en Introducción al Conocimiento Científico y lo han identificado como epistemología. La epistemología es el estudio acerca de las condiciones de validación del conocimiento científico. Esto que ustedes han visto a través del otro espacio curricular nos va a ayudar a responder a la pregunta sobre la cientificidad de la educación. ¿Por qué? Porque ante este interrogante, ¿es posible el estudio científico de la educación? Puedo responder de 2 maneras. Puedo decir que no es posible. En tal caso, esa respuesta estaría fundamentada en un paradigma positivista. Ese paradigma positivista ha construido un concepto de ciencia según el modelo de las ciencias naturales. O sea, priorizaba como criterios de cientificidad la exactitud, por ejemplo, la demostración, los resultados que de pronto los resultados de la ciencia eran considerados verdades acabadas, o sea, no se podían refutar. Si la ciencia lo decía, era sin ninguna discusión. Esto es así porque se utilizaba el método experimental, se trabajaba con el método científico, se recurría a la matemática para poder de alguna manera resguardar el criterio que para todo positivista es fundamental para que un conocimiento sea científico. El criterio que manejan, el principal criterio de cientificidad para un positivista es la objetividad. Un conocimiento científico solo
que sea objetivo, y es objetivo en la medida que es producto de una metodología rigurosa, de una metodología experimental, en la que se abstrae de todas las cuestiones de tipo subjetivas. Decía que para aquellos que están adheridos al paradigma positivista, por supuesto que la pedagogía no va a ser considerada una ciencia, porque la pedagogía no puede resguardar totalmente el tema de su objetividad, sobre todo en términos de neutralidad. Este ha sido el primer paradigma, el más fuerte e importante, el de mayor impacto en la construcción del concepto de ciencia. Ha durado mucho tiempo y aún hoy persiste. Decía que este concepto de ciencia se ha construido a partir del modelo de las ciencias naturales. Pero a partir de la década del 70 y del 80, la epistemología ha evolucionado y de este paradigma positivista ha pasado a un paradigma fenomenológico, o, como la sociología le llama, interpretativo. Como ustedes han visto en el concepto de paradigma, digamos que estos son consensos de ideas acerca de, en este caso, de la ciencia, que se desplazan y dan lugar a otro nuevo cuando el anterior no satisface las condiciones contextuales. Entonces van surgiendo críticas y nuevas ideas que posibilitan la aparición de un nuevo paradigma. Tal ha sido el caso de ese paradigma positivista, que se lo ha dejado de lado, ha perdido fuerza a partir de la aparición del paradigma fenomenológico interpretativo. ¿En qué varía este paradigma? ¿En qué varía el concepto de ciencia? Diríamos que así como el positivista considera el concepto de ciencia a partir de las ciencias naturales, el paradigma fenomenológico interpretativo construye el concepto de ciencia a partir de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. También establece el criterio de objetividad como un criterio de cientificidad, pero no en los términos de neutralidad que colocaba el positivismo. Además, reemplaza algunas nociones como de exactitud y, por ejemplo, de comprensión por la de interpretación, que es muy importante en el caso del paradigma porque va a dar lugar a toda una línea de captación a nivel científico del tema de los valores, del tema de las culturas. Aparecen líneas etnográficas muy fuertes y el momento que hoy vivimos es un momento en el que se puede decir que hay un predominio del paradigma fenomenológico interpretativo. Desde este paradigma podemos aceptar realmente la cientificidad de la educación. ¿Por qué? Porque en realidad la educación presenta algunos problemas graves si la vemos a través de los criterios positivistas. No así a través del paradigma fenomenológico, que tiene mayor afinidad y resguarda la naturaleza del fenómeno educativo. Entonces, si hablamos del paradigma positivista, vemos que la pedagogía no es una ciencia, y si vemos desde el paradigma fenomenológico, decimos que tiene muchas posibilidades. Todavía no ha sellado ese estudio, pero avanza en la construcción de un concepto sólido, fuerte, fundamentado del estudio científico de la educación. Ahora bien, en el eje 1, luego de trabajar esta línea, termina con un modelo que lo van a ver en el módulo, y es el modelo
relacional de las ciencias de la educación, el autor de este modelo es Jean Piaget. Piaget, un biólogo y epistemólogo muy cercano al campo de la educación, a raíz de que toda su producción en investigación ha sido totalmente utilizada en realidad en el campo educativo. Lo que nos interesa de Piaget en este caso es este modelo a partir del cual Piaget pretende demostrar la cientificidad de la educación y concluye diciendo que la educación es un sistema abierto de comunicación. Un sistema abierto de comunicación, con lo cual pretende fundamentar el cambio que se ha ido produciendo en la educación y que va acompañando los procesos de humanización del hombre. Luego, coloca a la pedagogía en el campo no de las ciencias sociales, sino de las ciencias humanas. Y expresamente habla de que las ciencias de la educación es un campo multidimensional. Multidimensional. ¿Por qué? Porque dice que de alguna manera es complementario y subsidiario de otros campos, como por ejemplo el campo de las ciencias nomotécnicas, de las ciencias históricas, de la ciencia jurídica y las disciplinas filosóficas. De todas ellas tiene un poco y a todas ellas recurre la educación para completar ese estudio de manera integral, de manera holística. Con eso finaliza el eje 1. Ahora veamos el eje 2. En el eje 2, entramos de lleno al corazón de las corrientes pedagógicas contemporáneas y presentamos las corrientes, las describimos, las explicamos, las interpretamos y las ejemplificamos como continuidad del eje 1. Habiendo ya visto los dos paradigmas que se fueron dando a través del tiempo y habiendo trabajado el modelo relacional de las ciencias de la educación que afirma que efectivamente la educación puede ser tratada científicamente, entonces ahora vamos a analizar a partir de esto cuáles son las corrientes pedagógicas. Durante el periodo de este paradigma positivista, ¿qué pasó en el campo de la pedagogía? Los distintos investigadores utilizaron la metodología de las ciencias naturales para conocer aún más el fenómeno pedagógico, el fenómeno educativo. Pero ¿qué pasa? La metodología que se utilizaba era una metodología que permitió una mirada fragmentada, parcial de la educación. Entonces, durante ese periodo, todas las producciones en materia de pedagogía se conocen con el nombre de pedagogías del consenso. Estamos siguiendo en este caso al autor Benno Sanders. Benno Sanders dice que toda la producción en el campo de la pedagogía que se había realizado a la luz de este paradigma positivista se podría identificar como pedagogías del consenso. O sea que se utilizaba la metodología experimental y se utilizaba también la matemática para tratar de aislar el criterio subjetivo. Por ejemplo, vemos como un claro ejemplo de esta línea positivista el uso en la educación de la clasificación. Se utilizaba para la evaluación la escala numérica porque se pensaba que de esa manera se resguardaba la objetividad.
en algún momento en la historia del sistema educativo argentino se intentó pasar a la escala cualitativa. ¿Alcanzó? ¿No alcanzó? Sin embargo, ni los padres, ni los alumnos, ni los docentes entendieron ese pasaje que era un cambio paradigmático. Y decían, a ver, alcanzó. ¿Qué quiere decir? Lo llevaban directamente a la escala numérica. Alcanzó es un 5, un 6 o un 7. Porque teníamos y seguimos teniendo tan instalada la idea de los números, por ejemplo, en el caso de la evaluación, que la escala cualitativa nos resulta difícil y además tenemos el prejuicio de pensar que es subjetiva. Si pasamos luego con el cambio de paradigma, también la producción en materia pedagógica fue cambiando de metodología, utilizando nuevos criterios de investigación. Toda esa nueva producción que surge a la luz del paradigma fenomenológico interpretativo, Benno Sander dice, se denomina pedagogía del conflicto. Sería esto: pedagogía del consenso y pedagogía del conflicto. Son los dos grandes paradigmas dentro del eje 2. Ahora, como todo paradigma, se va construyendo en el tiempo. El primer tiempo es fuerte, luego es dominante y finalmente empieza a decaer. En el caso de las pedagogías del consenso, también mantienen 3 orientaciones de acuerdo a ese tiempo que va transcurriendo. El primer tiempo de este paradigma ha sido muy fuerte, se conoce como pedagogía tecnicista. Luego, pedagogía por objetivos y finalmente el movimiento de las escuelas nuevas. Ese movimiento de escuelas nuevas es porque en realidad se conocía mucho más sobre el psiquismo, sobre todo del niño, la psicología había avanzado mucho y de pronto todos esos elementos habían producido un cambio de paradigma. Estos nuevos investigadores que empiezan a trabajar el fenómeno educativo, empiezan a investigarlo desde otro ángulo, desde el paradigma fenomenológico, reciben, por supuesto, otra denominación, pedagogía del conflicto, y su producción entraría dentro de lo que se denomina la escuela reproductivista, que es el momento de mayor tensión en el campo de la educación, porque aquí se ha producido una ruptura muy importante con toda la línea positivista. Estas teorías reproductivistas ha sido, por ejemplo, Bourdieu, uno de sus representantes, fuerte, de manera muy sólida, tratan a través de estas teorías de refutar toda la teoría que habían impuesto las pedagogías del consenso. Todo donde ellos dicen algo blanco, ellos dicen es no blanco. Y finalmente esas teorías reproductivistas dan lugar a la aparición de la teoría crítica de la educación. La teoría crítica es una herencia de la escuela francesa y es lo más importante que nos ha legado esta teoría crítica, es la posibilidad de mirar la educación como un fenómeno de articulación entre la teoría y la práctica y la teoría. Eso tal vez es el nudo más importante que ha dejado la teoría crítica y que luego se lo va a retomar porque ese aspecto, sobre todo, ha permitido que hoy podamos hablar de una pedagogía social. Esa pedagogía social que para algunos todavía es una teoría y para otros se está convirtiendo en un fuerte paradigma.
de alguna manera, esta pedagogía social de lograr el consenso de la comunidad científica la vamos a colocar próximamente en este tercer lugar. Ahora bien, esto con respecto al eje 2. Hay una relación directa entre el eje 1 y el eje 2, porque así como esos criterios que marca el positivismo son criterios que luego los toma estas pedagogías. Por ejemplo, aquí decíamos que la ciencia nos ofrece conocimientos acabados. Entonces, en las pedagogías del consenso, el docente no puede presentar el tema con alguna duda. Tiene que presentarla simplemente reproduciendo lo que dice la ciencia. Entonces, ha habido como una exageración respecto al método expositivo. ¿Pero por qué era eso? ¿Por qué exponía tanto el docente? Exponía tanto porque el fundamento positivista decía que lo que la ciencia nos ofrecía es un conocimiento acabado. En cambio, cuando pasamos al nuevo paradigma pedagógico, donde la ciencia nos ofrece un conocimiento verdadero hasta que no es refutado por otro, entonces en ese caso ya el docente empieza a abrir las posibilidades no solo de la exposición, sino además de poder plantear como una duda frente al docente, al alumno, para que sea el alumno el que investigue, el que busque las alternativas. Ya no había una sola respuesta, hay varias respuestas que deben ser evaluadas, seleccionadas en función de la interpretación de cada uno. Ahora, estos modelos pedagógicos no solamente avanzan respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también a nivel institucional. Y vemos cómo la pedagogía del consenso, en estos tres momentos, también ha llevado a la institución, escuela y todo el sistema educativo a organizarse según estos criterios. Esos criterios abarcan también la institución y vemos cómo el modelo de organización de la institución se vuelve funcionalista, burocrático, una institución muy estructurada, muy rígida en el cumplimiento de los reglamentos. Al cambiar el paradigma, este es un paradigma funcionalista, al cambiar el paradigma, también la institución se abre a lo social, dejamos de lado la adhesión total al funcionalismo y nos acercamos a una institución que trabaja más el tema de las relaciones, de los vínculos, de los contactos, del diálogo sobre todo, que considera las cuestiones de poder, y hablamos de una institución que se vuelve interaccionista. Interaccionista. Es una institución distinta. O sea que no solamente están involucrados los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino además los modos de administrar y gestionar la institución. Estos dos aspectos se los considera en el eje 2. Y finalmente el eje 3. Veamos el eje 3. El eje 3 lo que se propone es, luego de haber analizado estos aspectos, trabajar 4 autores que son autores actuales, contemporáneos: Violeta Núñez, Philippe Mérier, Daniel Filmus y Pablo Gentili. Son 4 autores involucrados desde distintos lugares con el tema de la pedagogía, muy críticos en el mejor sentido del término, que nos van a permitir cada uno de ellos una mirada a lo que está pasando hoy
en educación. Tal vez no solo ver, sino descubrir los fundamentos y también los impactos que tienen. Esos 4 autores, por ejemplo, para destacar algún elemento pequeño de cada uno de ellos, pero representativo, Philippe Mérieux, que es un contemporáneo muy importante, habla del concepto de educabilidad. Es interesante, ¿por qué? Porque fíjense, el concepto de educabilidad impacta fuertemente en la idea de lo que es el fracaso escolar. En este caso, el fracaso escolar era considerado solamente como responsabilidad del alumno. Es un alumno que no logra los niveles que la escuela propone. Tiene que aprobar con un 6, ha estudiado, pero no ha respondido lo que el docente quería, y de pronto uno se da cuenta que ese alumno, por ejemplo, ha sido considerado de manera estándar y no ha llegado al nivel, por lo tanto ha fracasado. En algunos casos es tan dura la crítica de Mérieux que dice, en la pedagogía del consenso se ha fabricado, dice, el fracaso escolar. Mientras que cuando vamos al otro paradigma, el concepto de fracaso escolar cambia. Siguiendo el concepto de educabilidad de Mérieux, dice, el fracaso escolar no es responsabilidad solo del alumno, también en parte es responsabilidad del docente, 50 y 50, porque también el docente tiene que considerar que no ha encontrado una estrategia de enseñanza pertinente para que ese alumno logre aprender los contenidos. Desde este punto de vista, la mirada hacia el fracaso escolar cambia totalmente, y además Mérieux dice que esa gente a la que la escuela lo considera un fracasado, luego le cambia el proyecto de vida, o sea que tiene un fuerte impacto a nivel social. Violeta Núñez habla de otro tema interesante, desde otro lugar. Por ejemplo, nos propone una escuela en red. ¿Qué significa esto? Dice, la escuela en este momento está absorbiendo demasiadas funciones, que a veces la aparta de su función natural, que es brindar enseñanza y asegurar aprendizaje. Son tantos los problemas sociales que están impactando en la escuela que de pronto la escuela se ve saturada y desplaza básicamente o limita la función de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué propone Violeta Núñez como una solución? Dice la escuela en red. Usted, docente que está en un determinado lugar, tiene que salir de la escuela y ver con qué instituciones se puede conectar para que cada institución pueda de pronto solucionar los problemas sociales que impactan en nuestros alumnos. Por ejemplo, hay problemas respecto al tema de accidentes de tránsito. En vez de ser el docente solamente, tendría que trabajar en red con una dependencia del Estado en el que se trabaja el tema de la educación vial, y a partir de esto compartir esa problemática para que también ellos se hagan cargo del tema. Así como esto, trabajar otras cuestiones como el tema del comedor escolar, por ejemplo, el tema de la educación sexual, por ejemplo. Ahora la escuela también se hace cargo de la enseñanza de algunos aspectos importantes para la salud de los niños, por ejemplo, el tema de la vacunación. Y todas estas cuestiones, la escuela dice, tiene que tratar de buscar a través de otras instituciones compartir estas problemáticas para que le quede tiempo para cumplir su función fundamental, que es enseñar y aprender. Pablo Gentili es un crítico bastante fuerte de la realidad, habla de lo que significa el liberalismo y el neoliberalismo, explica con ejemplos muy puntuales qué es lo que está pasando, habla de cómo lo que estamos viviendo hoy puede llegar a ser un maquillaje, que estamos viviendo cosas más de lo mismo en materia educativa,
tiene un cuento muy bonito que está dentro del módulo. Realmente por analogía se podría ver cómo muchas veces no nos damos cuenta de algunos aspectos cotidianos. Por ejemplo, hablamos de la solidaridad, de que debemos ser solidarios, y sin embargo el docente le dice al alumno: cada uno tiene que traer su libro porque si no lo molesta al compañero. Cuestiones tan simples y cotidianas a través de las cuales se produce una limitación en la calidad de aprendizaje de ese concepto. Y finalmente Daniel Filmus nos ofrece una teoría muy conocida por nosotros desde otros ámbitos, desde que hemos empezado la escuela primaria. Filmus hace un estudio muy importante respecto a la relación que se establece entre la educación, el Estado y la sociedad desde principios de siglo, y nos lleva a entender qué es lo que ha estado pasando con la educación en la Argentina, por qué tenemos la educación que tenemos, y qué características tiene nuestra educación y por qué ha tomado determinadas perspectivas. Estos 4 teóricos que están incluidos en el eje 3 nos tienen que permitir volver a los lugares donde cada uno de ustedes trabaja y ver la realidad, la misma de todos los días, pero desde otro ángulo, tratando de ser críticos y ver qué es lo que se necesita, qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo ayuda de pronto a que esos niños puedan producir un proyecto de vida mejor, que es la idea de la educación, y si no hay que cambiarlo, y si no hay que capacitarse, y si no hay que cambiar la escuela. Bueno, con esto terminamos la primera parte.